Bien, invitamos a continuación a presenciar la ponencia Mediación Pedagógica con simuladores y aprendizaje basado en problemas en educación básica, primaria y media, a cargo de la investigadora Merlene Lucía Guerrero Julio. Adelante, Merlene. Muchísimas gracias, profe. Primero que todo, agradecer por darme este espacio para socializar mi presentación. Yo voy a hacer la presentación de un tema que hemos venido desarrollando desde el grupo de investigación Grábate. Mi nombre es Marlene Guerrero Julio y hemos empezado a trabajar una temática que tiene que ver con la mediación pedagógica con simuladores y aprendizaje basado en problemas en educación básica, primaria y media. Este tema que les traigo el día de hoy hace parte del macro proyecto Uso de Simuladores en el aula de este grupo de investigación Grábate del Centro de Educación Virtual de la UDES. Quiero principalmente empezar haciendo la pregunta, ¿por qué plantear el tema del aprendizaje basado en problemas? ¿Por qué incorporar este elemento? En primera instancia, porque es un método de enseñanza que es integrador, que nos permite plantear situaciones, problemas contextualizadas y que nos permite que los estudiantes puedan afrontar diversas situaciones contextualizadas, pero también desestructuradas, que fomenten de cierta manera sus habilidades investigativas, el pensamiento crítico, habilidades que le van a permitir fortalecer precisamente ese aprendizaje significativo. En ese sentido, esta investigación parte de plantear el aprendizaje basado en problemas a partir de un enfoque constructivista en el que se privilegia el proceso más que el producto y en el que se busca que el estudiante tenga un compromiso más activo tanto con el problema como con la solución de este, y adicionalmente a eso que tenga la capacidad de poderse enfrentar a esas situaciones problema. Entonces, este tipo de investigaciones orientan hacia un cambio en el rol tanto del docente como el estudiante y que de cierta manera van a implicar también un cambio en el modelo educativo en miras a que se puedan empezar a afrontar situaciones contextualizadas, situaciones que partan a partir de la investigación de procesos en los que se fortalezca el trabajo en equipo, en los que se fortalezcan las habilidades de pensamiento crítico y también estas habilidades investigativas. Entonces, el aprendizaje basado en problemas nos ofrece este marco en el que nosotros podemos empezar a plantear toda una serie de fases que involucradas a partir de una estrategia pedagógica con un objetivo claro y con un sentido desde el punto de vista de los planes de aula de cada uno de los docentes, pues nos van a permitir realizar mediaciones pedagógicas interesantes. Y entonces, ¿por qué simuladores? ¿Cierto? Que es como el otro elemento que se incorpora en esta propuesta. Bueno, los simuladores inicialmente lo que permiten es ese cambio en el ambiente de enseñanza y aprendizaje que se ve representado por la modelación de situaciones reales, algo muy interesante cuando nosotros trabajamos con el uso de simuladores es que facilitan el logro de determinados objetivos educativos en estos cursos en los que precisamente se pueden aplicar mediante diversas metodologías, como por ejemplo esta que aplicamos acá, que es la metodología del aprendizaje basado en problemas y que permite que los estudiantes puedan realizar diversas simulaciones en entornos cambiantes, con diferentes variables, analizar diferentes resultados. La simulación, entonces, como esta estrategia didáctica que nos permite la experimentación y el desarrollo de estas habilidades en los estudiantes, pues ayuda a que ellos puedan tener un poco más de confianza, un poco más de seguridad al enfrentarse a estas situaciones prácticas, a estos laboratorios, mediante un trabajo que pues obviamente debe ser planeado, un trabajo que debe ser sistemático y que es un trabajo que va a permitir la aproximación tanto a la formación como al desempeño de los estudiantes.
En ese sentido, pues utilizar estos simuladores en el aula va a facilitar también que los estudiantes puedan transmitir ese conocimiento de forma interactiva y que tengan esa actitud un poco más activa en el proceso, beneficiándose también de muchas ventajas que ofrecen los simuladores. Una de las primeras ventajas que ofrece es que permite eliminar los riesgos que se presentan en la interacción de estos entornos que pudieran llegar a ser peligrosos para los estudiantes o enfrentarse a estos entornos a los que posiblemente no pudieran llegar, como por ejemplo el conocimiento y la exploración del universo. Esto permite que pues, los estudiantes puedan centrarse en este aspecto de la realidad que quieren estudiar y les permite también poder desarrollar experimentaciones mucho más claras. En ese sentido, pues los simuladores también permiten que se dé una rápida realimentación sobre el proceso que va llevando el estudiante en la medida que va haciendo las diversas simulaciones, dado que ellos pueden conocer estos cambios que han introducido en esas variables, en esos parámetros de simulación y pueden corregir o pueden confirmar la acción que hayan tenido en un momento determinado. El uso de simuladores tiene otras ventajas importantes, como que ofrece también un componente lúdico que permite que los estudiantes puedan mantener ese interés y esa motivación hacia el aprendizaje porque los involucra en ese proceso de aprendizaje, ya que ellos pues pueden manejar su simulador y adicionalmente a eso pues pueden observar cuáles son los resultados y actuar en consecuencia a estos resultados. Entonces, esta investigación surge a partir no solamente de esa necesidad que vemos en los diferentes entornos educativos, sino que recopila también algunos intereses investigativos. Esta investigación surge precisamente porque hemos encontrado con el equipo de trabajo que hace parte de este proyecto que hay investigaciones diversas sobre la aplicación del aprendizaje basado en problemas en diferentes áreas de conocimiento, algunas de ellas como las expuestas por Bueno Velastegui y Casa Guataimancha, pero que esta incorporación o esta integración que se da entre los simuladores y el aprendizaje basado en problemas en la educación básica, media, incluso superior, es realmente poca. Hay pocas investigaciones que hablan sobre este tema y eso fue lo que nos permitió a nosotros poder empezar a plantear estas investigaciones en la perspectiva de que nos da una mirada integradora de dos elementos importantes como son el ABP y el uso de simuladores, pero también porque nos permite poderlos llevar a la práctica en diferentes entornos, en diferentes asignaturas, en diferentes contextos y situaciones de las diferentes instituciones educativas en las que se han planteado. Entonces, el uso de simuladores en diferentes áreas de conocimiento, claro que se ha planteado mucho desde la investigación, así como el aprendizaje basado en problemas, pero la integración de estos dos elementos fue algo que nos llamó la atención y es lo que nos ha permitido hacer diversas publicaciones en este sentido. Publicaciones que se han presentado no solamente en artículos en revistas indexadas, sino que también nos han permitido generar estos espacios de apropiación social de conocimiento como en el que nos encontramos el día de hoy. Entonces, a partir de este análisis, entonces nos lleva a plantear el interés acerca de cómo el aprendizaje basado en problemas mediado con simuladores pues tiene este impacto positivo en el desarrollo de las competencias en los estudiantes de básica y secundaria. Algo muy interesante sobre la forma como nosotros planteamos esta investigación es que se parte desde una metodología que tiene un enfoque cuantitativo y que tiene un diseño descriptivo. Esto nos ha permitido poder relacionar, incorporarnos y poder realizar orientaciones y reestructuraciones al proyecto en la medida que ha venido avanzando y en la medida en que ha sido aplicado por diferentes estudiantes de la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación y nos ha permitido recopilar diversas experiencias. Estos resultados que yo estoy presentando en esta ponencia son algunos de los que hemos obtenido a partir de las reflexiones que hemos realizado
con esas tesis de maestría de los estudiantes, con esos trabajos de grado. Entonces, se han recopilado algunos de estos trabajos y esto nos permite poder analizar la aplicación que se hizo en el área de matemáticas, en química, en física, en ciencias naturales y en tecnología. Esta incorporación ha permitido que nosotros podamos trabajar con aproximadamente 269 estudiantes que van de las edades entre los 9 y los 18 años. Así que tenemos estudiantes pequeños de primaria que están, por ejemplo, en 4º grado, pero tenemos también estudiantes que están ya terminando sus niveles educativos en los colegios. Entonces, en esa medida, pues trabajamos diferentes competencias. En matemáticas se ha trabajado alrededor de resolver y formular problemas utilizando modelos geométricos. En química se ha trabajado con la identificación y el uso de modelos químicos para poder comprender fenómenos particulares de la naturaleza. En física se han planteado investigaciones orientadas hacia la utilización de modelos biológicos, físicos y químicos para poder explicar la transformación y la conservación de la energía. En ciencias naturales, la indagación y la explicación de fenómenos de diversa naturaleza, y en tecnología, lo relacionado con el modelo de elementos de un circuito eléctrico para explicar la forma como conduce la energía. Esta última investigación ha sido desarrollada propiamente por quien les habla en la institución educativa José Celestino Mutis. Entonces, esta investigación tiene 3 elementos que orientan su desarrollo. El primero tiene que ver con una fase diagnóstica en la que normalmente se aplican diferentes instrumentos como la prueba diagnóstica, que nos han permitido identificar cuál es el estado inicial en el desarrollo de cada una de las competencias. El segundo, que tiene que ver con una fase de diseño e implementación en la que se busca que se diseñe esta estrategia de intervención contextualizada a partir de ese diagnóstico previo. Para ello, durante la implementación de las diferentes estrategias, se aplica algo que se denomina el diario de campo, y en la fase de evaluación pues se hace ese contraste entre esos niveles del pre y el post que se obtuvieron en el desarrollo de estas competencias, utilizando también diferentes instrumentos de salida, como por ejemplo las pruebas diagnósticas. En ese sentido, pues el diseño de la intervención, que está mediada con aprendizaje basado en problemas y simuladores, parte de 4 elementos fundamentales. El primero es la definición de cuáles son esas competencias y esos ejes temáticos que se pretenden fortalecer. El segundo, partir de unos objetivos de aprendizaje claros y definidos desde el saber, desde el ser y del hacer. El tercero, que es obviamente todo el diseño que se hace con el ABP y el aprovechamiento del potencial del simulador. Se han utilizado diferentes simuladores que más adelante los voy a mencionar. Y el último, que tiene que ver con la evaluación. En lo relacionado con el ABP, hemos establecido diferentes fases o diferentes etapas en las que se incorpora este elemento. Algunas de ellas planteadas por investigadores como Bueno y Velastegui, como Fidoni Rico, en las que se parte primero de un tema de interés o problemática específica. Luego se hace la organización de los equipos de trabajo, se hace la primera aproximación, es decir, qué sabemos acerca de la temática que estamos estudiando, cómo podemos enfrentarla. Luego se hace la definición del producto a partir de la cual se pretende que los estudiantes desarrollen la investigación. Es importante tener en cuenta que la investigación es uno de los elementos importantes y fundamentales del aprendizaje basado en problemas. Luego se pasa a lo que tiene que ver con la colaboración y el prototipado, y por último se pasa tanto a la resignificación de la pregunta-problema planteada inicialmente como a la evaluación final, que se desarrolla desde diferentes elementos, desde el punto de vista de la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación.
Este es un ejemplo de algunos de los elementos que se plantean. En este caso tenemos una incorporación que se dio desde el área de tecnología, en la que tenemos que el aprendizaje basado en problemas parte de un tema de interés específico. Ese tema de interés tiene que ver con circuitos eléctricos. Luego entonces se organizaban los equipos. Luego se hacía una primera aproximación que se hacía utilizando el simulador Cocodrive. Este simulador permitía que los estudiantes pudieran no solamente conocer los elementos que hacían parte del circuito eléctrico, sino también poder observar su comportamiento, saber si este circuito eléctrico funcionaba o no funcionaba. Luego se pasaba a la definición del producto, entonces como tal ellos elaboraban unas maquetas. Estas maquetas tenían la representación física ya de estos circuitos que ellos habían previamente probado utilizando el simulador, y se realizaba entonces un proceso investigativo respecto de cómo se debía construir la maqueta, respecto de cuáles eran los elementos que se debían incorporar, respecto de cuáles eran los resultados que se debían obtener, entre otras cosas. Se pasaba entonces a lo que tenía que ver con la colaboración y el prototipado, y por último se pasaba a la resignificación de la pregunta. Entonces volvían los estudiantes a plantear esas preguntas sobre qué aprendieron, sobre qué elementos de eso que pensaban anteriormente de cómo desarrollar el circuito habían cambiado, y cuáles elementos en este momento ya podían considerar como un tema de aprendizaje significativo. El partir de esta pregunta-problema desde un inicio que es contextualizada, porque estas maquetas, por ejemplo, tenían que ver con el uso de la electricidad en su hogar, tenían que ver con la construcción de sistemas que permitían la utilización de energías renovables. Tenía presente estos elementos que ellos utilizaban también en su vida real y que por eso generaban posteriormente en ellos un aprendizaje significativo. Y por último, pues se hacía lo que era la evaluación final. En ese sentido, se utilizaron diferentes simuladores en estos proyectos, en estos trabajos. En el trabajo que tuve la posibilidad de trabajar directamente yo en la institución educativa, se trabajó con el simulador Cocodrive, el tema de circuitos eléctricos, trabajando algunos elementos como circuito en serie, circuito en paralelo, utilización de circuitos con motores, con zumbadores, entre otros. Y en el tema, por ejemplo, de naturales, se trabajó con este simulador que se llama Solar System Scope, que es un simulador desarrollado por el gobierno de Canarias y que permite a los estudiantes poder conocer temas del universo, experimentar, pasar por los diferentes sistemas, y esto le permite a los estudiantes poder conocer muchísimo más sobre estas competencias que permitían desarrollar. Esto también tuve la oportunidad de aplicarlo con estudiantes de segundo de primaria en esta institución educativa que les comento, y en esta institución pude observar cómo los estudiantes pasaban de un aprendizaje que era netamente conceptual a la experimentación, y que podían realmente poder conocer, manipular, mover los diferentes planetas alrededor del sistema solar y poder conocer cuál era su ubicación y cómo se podían alinear con el Sol. Entonces, en esa medida, considero que este tema de la experimentación permite que los estudiantes puedan realmente no solamente modelar, sino que representa para ellos la posibilidad de generar análisis críticos importantes sobre los diferentes elementos que ellos van practicando y experimentando con los simuladores. También se trabajó con PET este tema del pensamiento científico, en el que se pudo trabajar no solamente la incorporación del simulador para la identificación de modelos físicos, sino también que se trabajó en el área de química, en donde ellos pudieron también poder desarrollar modelos para poder evaluar el comportamiento de los gases. Hay otros simuladores que se han utilizado en estas mismas áreas, como también GeoGebra, Celestia, en el tema del uso del aprendizaje del universo. En términos generales, entonces, el desarrollo de esta estrategia, que ha sido una estrategia compuesta de diferentes estrategias,
mediadas en diferentes instituciones educativas, ha permitido que se puedan desarrollar un fortalecimiento en las diferentes competencias en cada una de estas áreas. En la parte de matemáticas, un fortalecimiento importante que se dio tiene que ver con el modelamiento de las figuras tridimensionales, de las gráficas en el plano cartesiano. En el tema de química se desarrollaron varias competencias orientadas a reconocer los atributos físico-químicos simples y comparar modelos que permitan explicar este comportamiento de los gases. También permite la identificación de diferentes variables que se pueden acompañar precisamente de esa capacidad de experimentar. En el área de física, el fortalecimiento indudable del pensamiento físico, algo muy importante que hay que tener en cuenta allí es que se modelaron diferentes procesos físicos a nivel de procesos industriales y tecnológicos. En la parte de tecnología, pues todo lo que tiene que ver con el comportamiento de los circuitos eléctricos. En cada una de estas competencias se vio un incremento tanto en el nivel de las pruebas pre como en el nivel de las pruebas post. Al aplicar entonces la prueba Test Student se pudo comprobar la hipótesis inicial que nosotros nos habíamos planteado. En el macroproyecto es importante tener en cuenta que estos son solo algunos de los resultados recopilados en este macroproyecto de uso de simuladores en el aula. Por lo tanto, en las diferentes competencias que se contrastaron a partir de diferentes proyectos, aquí hay un comparativo de 20 proyectos de trabajos de grado en los que pudimos sacar algunas experiencias significativas, más las propias que se han implementado en la institución educativa. Dentro de las áreas en las que se puede observar un mayor fortalecimiento en el desarrollo de las competencias, obviamente está el tema de matemáticas, en donde, como les decía, se puede obtener un mejor acercamiento al mundo real y el fortalecimiento de esos procesos que ellos desarrollan. Y también en el área de tecnología, pues obviamente hay algunas otras áreas en las que también se pueden obtener algunos resultados significativos, pero estas son algunas de las dos áreas en las que más se obtuvieron resultados significativos. Adicionalmente a eso, pues es importante tener en cuenta que cuando nosotros mediamos este aprendizaje por ABP, pudimos contrastar que el uso de los simuladores en el aula potencializaba esas habilidades cognitivas de alto nivel, como el pensamiento crítico, el manejo de la información y la investigación, a la vez que pues también se potencializaban esas capacidades de indagación, de experimentación y de modelamiento, favoreciendo de esa manera la construcción de esos modelos mentales, la comprensión y el aprendizaje significativo. El aprendizaje, entonces, basado en problemas que se media con el uso de simuladores, permitió que esos estudiantes pudieran fortalecer la resolución de problemas, la resolución y formulación de estos problemas matemáticos en la medida en que le permitía identificar, analizar y resolver estos problemas, a la vez que se fortalecían sus habilidades de pensamiento lógico matemático y también esas habilidades de indagación. En el tema de las competencias del pensamiento científico en física, los resultados apuntan a que este aprendizaje basado en problemas acompañado con el uso de simuladores permite la identificación y el análisis crítico de esa aplicación de esos modelos físicos en diferentes elementos industriales y tecnológicos, y adicionalmente a eso ayuda a la interpretación y comprensión de esos fenómenos, dando como ese paso a paso y esa comprensión que se obtiene más allá de la teoría. El uso de estos simuladores permite que los estudiantes puedan confrontar esa realidad, lo que contribuye a ese afianzamiento conceptual matemático aplicado que se requiere en el ámbito de la física. Desde el punto de vista de las ciencias naturales, la interpretación del mundo, del universo y aplicar estos conocimientos a la solución de problemas que afectaran su entorno. Y desde el punto de vista de tecnología, la indagación, la investigación, la resolución de problemas, obteniendo ese rol más activo del estudiante. Es importante tener en cuenta que algunas
competencias, a pesar de que se logró fortalecer estas competencias y que se logró comprobar la hipótesis, es importante tener en cuenta que estas estrategias siempre deben ir acompañadas de un objetivo pedagógico, y esto permite que se puedan identificar algunos aspectos que se deben mejorar, no solo desde el punto de vista de la utilización propia de la tecnología, sino también desde el punto de vista pedagógico. Por ejemplo, uno de los aspectos evidenciados que se debía mejorar era el tema de la escasez de lenguaje y conocimiento científico, de comprensión lectora, que indudablemente incidían en la capacidad que los estudiantes pudieran llegar a tener para pasar de lo experimental a lo formal. En ese sentido, consideramos que la incorporación de esta estrategia permitió que los estudiantes no solamente mejoraran sus competencias, sino que también obtuvieran un aprendizaje significativo, que pasaran de ese conocimiento netamente conceptual y teórico también a la práctica, que se volcaran directamente a la indagación, a la investigación, a la resolución de problemas, a ese rol más activo que debían tener, evidenciando que pues se pudieran llegar a lograr resultados, como lo decía, en áreas mucho más que en otras, como por ejemplo en matemáticas, y adicionalmente a eso que se pudieran enfrentar a estas situaciones contextualizadas que le permitían al estudiante poder explorar estos conceptos y estos elementos teóricos a la vez que iban autorregulando ese conocimiento que tenían y obviamente el problema que iban planteando. Entonces, en ese sentido, para finalizar, es importante resaltar que el uso de simuladores evidencia su aplicabilidad a nivel de primaria, a nivel de secundaria, y adicionalmente a eso que permite realizar, siempre y cuando esté acompañado de una estrategia de intervención pedagógica, puede orientar estos procesos de enseñanza y aprendizaje, logrando un impacto positivo en el desarrollo de estas competencias. Muchísimas gracias por haber escuchado esta presentación.